importante y vamos a tratar de llegar a algunas conclusiones de cómo yo como persona, Marianela Espinosa, María, Juan, Pedro, podemos en un proceso personal empezar a mapear nuestras competencias, ¿no? Vamos a conversar un poco sobre todo esto. A ver, ¿por qué el webinar? Bueno, yo creo que el tema de competencias o de habilidades blandas lo deben haber escuchado todos de una u otra manera. Cuando uno abre LinkedIn y empieza a revisar, pues obviamente encuentra siempre alguna mención, ¿no? Y si estamos en un proceso de búsqueda activa de trabajo, pues nos vamos a dar cuenta de que siempre se piden estas soft skills, ¿no? Entonces, puede pasar que no tengamos claro el concepto, puede pasar que no sepamos exactamente cuáles son las más importantes, cómo desarrollarlas, cómo las presento en un CV, ¿no? Entonces, la idea es poder ayudar a darle forma a estas inquietudes para salir un poquito más claros y con una tarea para la casa para poder crecer como personas y como profesionales. A ver, empecemos a ubicarnos nosotros como personas y como profesionales en una empresa, ¿no? Las empresas, cualquiera que sea el tipo de negocio, cualquiera que sea el giro, la actividad de la organización, tiene siempre una visión, una misión, un objetivo, ¿no es cierto? Y para poder cumplirlo, aparte del objetivo financiero, que es obvio, se establecen estrategias, ¿no? Esas estrategias que son las formas como yo voy a cumplir ese objetivo, se tienen que decantar en una estructura organizativa, ¿no? En una estructura de puestos y de actividades que hace cada puesto para poder cumplir la estrategia. Y esos puestos tienen que ser ocupados por las personas que son parte de la organización. Entonces, acá hay una trilogía que es inseparable, que es el objetivo, la estrategia, la estructura organizativa y el equipo de personas que acompaña a la organización para ese cumplimiento de estrategias, ¿sí? Hay todo un área de gestión humana, de capital humano, de recursos humanos, que normalmente tiene un modelo que más o menos tiene la forma que ustedes ven en la lámina, donde hay una serie de procesos que justamente buscan el poder modelar a las personas para que puedan alinearse lo mejor posible con esa visión, con esa misión y cumplir las estrategias de la organización, lo cual es beneficioso tanto para la empresa como para nosotros profesionales porque nos ayudan en nuestro crecimiento. Entonces, tenemos aquí este triunvirato, digamos, ¿no? Ahora, las estrategias son de distintos tipos, y acá no voy a entrar a hablar mucho. Hay estrategias de liderazgo en productos, temas de costos, temas de cercanía con el cliente. Las estrategias pueden ser muchas, acá hay algunos ejemplos, y seguramente ustedes deben tener algunos más, pero lo más importante de cualquier estrategia es su ejecución. Y es donde falla la mayoría de empresas, ¿no es cierto? Nosotros podemos diseñar estrategias muy bonitas, muy bien plantadas, muy bien descritas, muy lógicas, muy bien concatenadas, pero si esas estrategias no se llevan a la práctica, en verdad no sirven de mucho. Entonces, la ejecución es la clave para el desarrollo de la organización, para que avance y camine hacia el norte que se ha establecido, ¿no? Ahora, sin duda, para la ejecución de esas estrategias está y recae, ¿no?, en los hombros de las personas. O sea, el factor crítico para el éxito y para el cumplimiento de una estrategia somos nosotros, los colaboradores, las personas que nos identificamos con el objetivo, que nos alineamos con la estrategia, que vamos hacia adelante, ¿no es cierto? Que componemos la organización. Las personas planificamos y ejecutamos la estrategia. En el fondo, activamos y somos ese motor que va dándole vida día a día a la organización y a lo que la organización quiere desarrollar. Entonces, somos parte importante, somos parte de ese trío central para el desarrollo y el avance de un negocio, ¿no? Alan Weber, que es un escritor, editor,
alineado con temas de tecnología americano, que se hizo conocido porque después pasó al plano político y era un entrepreneur muy alineado con los temas de tecnología. Tiene un dicho que a mí me parece bien, bien interesante porque nos dice de que la economía no está ni en los procesos ni en las herramientas tecnológicas, sino que está en la mente de las personas. Y la verdad que es bien cierto y bien, bien interesante porque nosotros podemos tener la estructura y el marco ideal de una empresa, pero si el equipo de personas no está alineado y no acompaña, no vamos a lograr mucho en el desarrollo. Entonces, es una frase que a mí me gusta mucho, que siempre la incluyo porque creo que eso hace que nos demos cuenta de la importancia y de la sintonía que nosotros tenemos que tener con el lugar en el que nos encontramos trabajando, con el proyecto que podamos tener, si es que no es un empleado tercero, si no es un emprendimiento propio. De verdad, está en nosotros como personas el poder sacar adelante cualquier objetivo que se tenga, porque somos los que ejecutamos esa estrategia, ¿no? Y es así como cuando una empresa o nosotros como personas tenemos un emprendimiento, tenemos un desarrollo profesional en mente y los planes y los objetivos y las estrategias van cambiando de forma a lo largo del tiempo porque no son estáticas, se tienen que ir moviendo sobre la coyuntura, sobre lo que pasa en el mundo, sobre las circunstancias económicas, políticas, etcétera, etcétera. Así como la empresa va avanzando y va caminando, ¿no? Va cambiando de acuerdo a lo que ocurre, las personas, nosotros, tenemos que ir alineándonos un poco con ese cambio. ¿Por qué? Porque solamente si nosotros caminamos en sintonía con lo que la empresa requiere o con lo que el objetivo que queremos lograr está estructurándose, solo de esa manera vamos a poder acompañar e ir avanzando de manera paralela. Por eso es bien importante que cuando nosotros hablamos de nuestro desarrollo como profesionales, cuando hablamos de estas habilidades o estas competencias blandas que son el objetivo de la conversación de hoy por la tarde, no podemos descontextualizar del lugar donde estamos, ¿no? Y de lo que nosotros como profesionales queremos lograr y hacia dónde queremos ir. Seguramente todos quisiéramos tener todas las competencias a full, pero eso no es factible, hay que hacer algún nivel de priorización y es este marco en el que nos desenvolvemos el que nos da el lineamiento o la mira de por dónde deberíamos ir, ¿no? Entonces, yo creo que es importante tener esto en cuenta y por eso lo quise comentar al inicio para no olvidarnos de que tenemos que ir caminando en paralelo sin perder la mira, ¿no? De hacia dónde vamos. Vamos a entrar ahora a hablar sobre las competencias. Seguramente ustedes deben haber escuchado este concepto desde hace un buen tiempo. En verdad, el término competencia se empieza a utilizar en el mundo de los negocios más o menos en los años 70, en 1970. Un psicólogo americano, McClellan, lo trae, lo pone sobre la mesa, porque él empieza a visorar de que hay algo más allá de la inteligencia, que es lo que ayuda a las personas a ser exitosas en el desarrollo de sus tareas, ¿no? En el desarrollo de su performance. Luego se han sumado una serie de autores, Spencer, una serie de autores, Martales, o sea, en fin, pero es un concepto que viene desde esa época madurando, ¿no? ¿Y qué cosa es una competencia? En el fondo, una competencia es la suma, es aquello que nos hace desarrollar un trabajo de manera excelente, ¿no? En el fondo es aquello que nosotros como personas, como profesionales, logramos madurar de tal forma que nos hace tener un desempeño superior. Y ahora vamos a ver la diferencia con una habilidad o con una capacidad. Y no es más que el conjunto de mis conocimientos, de mi experiencia, de mis habilidades y de aquellas motivaciones intrínsecas de mi perfil social,
de lo que soy yo como persona, ¿no? De lo que yo traigo a la organización, de mis valores, no es más que el conjunto de todos esos componentes que se ponen al servicio del desarrollo de una acción o de una actividad, ¿no? Por acá tengo un par de conceptos y seguramente que si ustedes buscan en internet van a encontrar una serie de conceptos porque hay muchas definiciones, pero en el fondo yo creo que si tuviera que resumirlo, yo diría que una competencia, estas que tanto nos piden cuando estamos desarrollando procesos de empleo, no es otra cosa que aquello que nos hace desarrollar una función de manera exitosa, ¿no? Y tiene estos dos grandes componentes, todo lo que tiene que ver con conocimientos y con experiencia, y el otro lado que tiene que ver más con lo que implica la persona, sus motivaciones, su aspiración de logro, sus habilidades, rasgos de su personalidad, etcétera, etcétera. Aquí algunas diferencias, ¿no? Porque muchas veces he encontrado yo algún nivel de confusión, y es lógico, en relación a lo que implica una competencia en sí, ¿no? Y creo que entre capacidad y habilidad está lo más recurrente. Entonces, cuando nosotros hablamos de capacidades, hablamos de potencialidad, ¿no? Del hecho de este poder que tengo para hacer algo, ¿no? Es algo que yo tengo que trabajar, que tengo que pulir para poder sacar adelante, pero es un poco como la materia prima, digamos, ¿no? Yo tengo la capacidad de... La habilidad es ya la capacidad, la posibilidad de hacer algo, ¿no? Yo puedo manejar un carro, yo puedo escribir en la computadora con cierta agilidad, yo puedo cocinar, ¿no? Es una habilidad, es algo que yo ya puedo hacer, ¿no? No es el potencial, no es mi capacidad, es algo que ya se hace. La competencia, en cambio, es poder hacer esto, pero de manera exitosa, de manera diferenciada, de manera sobresaliente. Y aquí es donde entran esos ingredientes sociales que le dan le dan la diferenciación, ¿no? Le dan la diferenciación a lo que es una habilidad simplemente, ¿no? Y mucho más a una capacidad. Entonces, de repente, como para clarificar algunos conceptos. Este modelo es el modelo del iceberg, que seguramente ustedes lo deben haber visto de una u otra manera, porque es uno de los modelos básicos de lo que implica una competencia, y nos grafica claramente cómo está compuesta, ¿no? la competencia, o sea, cómo tenemos capacidades que son visibles y que son fácilmente observables, que puede ser el conocimiento, la experiencia, alguna que otra habilidad, pero cómo esa competencia también está compuesta por ciertas cosas que ya son más difíciles, ¿no? Y que, por ejemplo, una prueba psicométrica de estas que se aplicaban antes en los procesos de selección, o que cada vez se aplican menos, creo yo, esto no necesariamente logran medir, ¿no? Las competencias tienen un hilo tan fino compuesto por motivaciones, por rasgos de personalidad, por un poco el proceso, mi rol social y lo que yo quiero lograr desde esa perspectiva. O sea, hay otros componentes que la alimentan y que no se pueden medir con una evaluación. Por ende, muchas veces hay entrevistas por incidentes críticos para poder evaluar competencias, ¿no? Y se evalúa un poco más sobre la base de lo que yo logro hacer en ciertas circunstancias y no en ciertos rasgos abstractos, por decirlo de alguna manera. Este modelo de Spencer y Spencer, que es básico y es conocido, nos dice de que nosotros tenemos un 80-20 más o menos. 20% visible y 80% que no se logra ver. Y ahí está la magia del desarrollo de las competencias y el reto de las personas que nos ayudan en las organizaciones a seleccionar personal, o muchas veces nosotros mismos, ¿no? Que necesitamos contratar a alguna persona que nos apoye en las funciones que desarrollamos y somos parte del proceso y justamente queremos evaluar no el cartón ni la experiencia en el trabajo en sí, sino quiero saber un poco
cómo está en su capacidad de negociación, cómo hace esta persona cuando tiene un conflicto, qué pasa cuando tiene estrés. Seguramente alguno de ustedes lo ha querido evaluar en algún momento en un compañero de trabajo, en alguien que va a trabajar como parte de su equipo, y no es tan fácil. Hay que recurrir a algunas herramientas. Entonces, un poco para redondear la idea, las competencias tienen ese componente doble, ¿no? Y deben haber escuchado también hablar de las competencias soft y las competencias hard, o las habilidades duras, las habilidades blandas, las soft skills, ¿ok? Todo lo que tiene que ver con conocimiento, experiencia, requerimientos formales para cubrir una vacante, son consideradas estas competencias duras o hard. Y todo aquello que tiene que ver con el comportamiento de las personas, con su desempeño social, con su manejo de emoción, etcétera, etcétera, con toda la parte interna, son todos estos soft skills o competencias blandas que ahora han salido tanto a la palestra y que cada vez en verdad son aquellos aspectos más buscados y más evaluados, ¿no? Bien dicen que el conocimiento, si la persona no lo tiene y es una persona medianamente inteligente, lo va a poder adquirir. Entonces, para las organizaciones, para las empresas, ya el contratar a alguien que sea un genio en conocimiento no le genera tanta preocupación como el poder contar con alguien que pueda evidenciar ciertas otras competencias que lo van a ayudar en el tú a tú, en el día a día, en la resolución de las cosas que ocurren en la vida diaria, los temas de comunicación, el manejo de los conflictos, situaciones de mucho estrés, toma de decisiones, orden, manejo del tiempo, ¿no? ¿Cuántas veces habremos querido nosotros de repente contar con alguien en nuestro equipo y si hacemos la lista o nos ponemos a pensar, sí, pues, en verdad, muchas veces la balanza de los requisitos se inclina más hacia estos temas soft que hacia los temas netamente hard, ¿no? Y es ahí donde viene el reto para nosotros como profesionales y como personas, en verdad, porque analizando esto, todas estas competencias blandas o todos estos requerimientos del desarrollo del comportamiento social de las personas nos ayudan en la vida misma. O sea, nosotros no somos uno en la empresa y otro en la casa, o uno en la empresa y otro con los amigos. O sea, si una persona tiene la capacidad de gestionar un conflicto en su centro de trabajo, lo va a poder hacer también en el momento que se presente un problema en algún grupo de amigos o en algún contexto social. Entonces, la importancia de ser conscientes de este tema y de preocuparnos por nuestro desarrollo en estos temas trasciende el tema laboral, sino que en el fondo nos hace mejores personas. Entonces, eso es lo bonito de este punto y un poco para irle dando vueltas, ¿no? Bueno, creo que ya adelanté un poquito el concepto, ¿no? Las competencias blandas son todas aquellas, lo dice aquí, que se refiere a cómo las personas manejamos nuestras emociones, cómo las gestionamos, a esta inteligencia emocional que nos ayuda a ser personas equilibradas, a no perder el control, a ser tolerantes, a poder tener capacidad de escucha, ¿no? Son todas estas características que básicamente describen y se evidencian en el relacionamiento que tenemos con el otro. Entonces, una definición son básicamente características sociales o competencias sociales. Incluso la ley de salud mental que ahora está vigente, la 30947, pide a las organizaciones que desarrollen un modelo de competencias socioemocionales, así les llaman, que no son otra cosa que las competencias blandas que tienen que ver con las capacidades de las personas frente a su contacto social, ¿no? Entonces, estas competencias son las que están teniendo en este momento el auge, ¿no?
¿Cuáles son? Y estas seguramente las han visto y las han escuchado mucho. Esto es un ejemplo: negociación, toma de decisiones, manejo de tiempo, trabajo en equipo, empatía, comunicación, liderazgo, importantísimo, creatividad o innovación, el manejo de los conflictos, el manejo del estrés, ¿no? El manejo de crisis, servicio al cliente, en fin. Esto de aquí son ejemplos. Si ustedes otra vez empiezan a hurgar o empiezan a pensar un poquito, seguramente van a venir algunos otros conceptos a la cabeza, ¿no? Pero esto es un poco la piedra angular, digamos, lo que como competencias blandas, como soft skills, como habilidades blandas, se ha venido manejando a lo largo del tiempo, ¿ok? Grandes conceptos, grandes temas que no voy a entrar en el detalle de explicar cada una porque ya creo que todos las conocemos, pero digamos que estas son las más comunes, ¿no? ¿Por qué son importantes? Y aquí un poquito, ¿por qué? Porque en el fondo creo yo que nos hacen mejores profesionales y personas más íntegras, ¿no? Como decía, hay un manejo acá que si tú lo tienes en el trabajo, lo puedes tener en casa también, y eso va a hacer que tú tengas una vida más plena, un mejor relacionamiento con otro, que tengas menos conflictos, que puedas manejar las cosas con mayor calma. Entonces, sin duda, son parte de nuestro desarrollo profesional y personal. Creo que para mí sería una de las razones más importantes de por qué debería yo preocuparme por esto, ¿no? Bueno, pero si hablamos del entorno profesional, sin duda, porque son las características que en este momento los empleadores buscan con mayor afán, ¿no? Ya lo he mencionado hace un rato. Y simplemente por repasar la lámina, mejoran nuestras relaciones interpersonales, ¿no? Son diferenciadores en un proceso de selección, o sea, si en una mina alguien tiene dos currículums similares y simplemente tiene que tomar una decisión en formación, en experiencia, sin duda va a decantar por aquella persona que evidencie un mejor manejo de sus emociones, un mejor manejo de sus habilidades interpersonales. Entonces, en verdad, el tenerlas desarrolladas o el proceso, o por lo menos ser conscientes de la importancia de ellas, nos ponen por encima del promedio, ¿no? Nos va a facilitar el desarrollo de nuestro trabajo, nos va a poder ayudar a tener una línea de carrera más clara, más rápida, probablemente, si la organización nos presenta la oportunidad, nos va a ayudar a manejar equipos, ¿no? Nos va a permitir manejar nuestros vínculos con nuestros compañeros de trabajo de mejor manera. En fin, creo que son razones importantes y las razones por las cuales pues en este momento son como que la moneda del reino, ¿no? Las competencias blandas. A ver, ¿cuáles son importantes en este momento, ¿no? Y cómo las podemos desarrollar, que es de repente la parte más importante de todo de este conversatorio, ¿no? Ya hemos comentado de que las personas somos un ente, un elemento importantísimo en la organización, somos quienes sacamos adelante el negocio, implementamos, ejecutamos las estrategias. Cualquier desarrollo de competencias, ya hablando en el marco de profesional, de desarrollo profesional, deberíamos mirarlo desde la perspectiva de a dónde queremos llegar, ¿no? Profesionalmente, sea en la empresa en la que estamos o sea en un mediano plazo. De repente estoy buscando un ascenso, una posición gerencial, quiero liderar mejor equipos, quiero cambiarme de área de trabajo, en fin, depende de la empresa, del sector de actividad en el que me muevo. O sea, en el fondo eso es un marco que nos ayuda a identificar y a priorizar el desarrollo, porque como cualquier cambio de conducta, no sé si habrán psicólogos aquí que nos acompañen, sabemos que son labores que no se ocurren de un día para otro, sino que demandan mucho trabajo, mucha perseverancia para poder conseguirlo, ¿no? Y como les decía, estas competencias terminan siendo pues la moneda del reino, ¿no? O sea, en este momento son de gran importancia.
Nosotros tenemos un paquete, digamos, de competencias ya más o menos mapeadas, ¿no? Que son las que hemos visto hace un rato. Sin embargo, desde el año pasado, ¿no? Se nos presentó un escenario disruptivo, que es el COVID, ¿no? Que nos cambió a todos la forma de vivir, y eso es innegable, y que nos exigió un proceso de transformación desde la perspectiva tanto personal como laboral. Nosotros empezamos a trabajar desde casa, ya no teníamos a los compañeros al lado, ya no tenía el equipo al lado, hemos tenido que aprender a trabajar a través de una pantalla, a supervisar a través de una pantalla, a estructurar un proyecto con el equipo con el que yo trabajo en la oficina a través de una pantalla. Hemos tenido que cambiar procesos, probablemente ya no hagamos las cosas como las hacíamos antes, ¿no? Hemos tenido que rápidamente, ágilmente, decidir cómo cambiar la forma de llegar al cliente, cómo cambiar la forma de enviar los productos que quizá generamos. Hemos tenido que cambiar nuestro relacionamiento, ¿no? Si yo antes visitaba a mis clientes una vez a la semana o cada 10 días, y me gustaba ir a sus oficinas y verlos, pues ahora ya eso yo no lo puedo hacer, ¿no? Entonces mi relacionamiento ha cambiado, las personas estamos en un entorno en el cual tenemos mayores distracciones, estamos en casa, donde probablemente hay otros elementos que en la oficina no se consideraban, y las reuniones eran diferentes. Entonces, todo este escenario de transformación, de incertidumbre, de cambio, pues definitivamente nos ha llevado a nosotros como personas a tener que sacar los recursos que tenemos para tratar de hacer frente a esta situación, ¿no? Entonces, estas competencias blandas tradicionales, por llamarlas de alguna manera, la negociación, el trabajo en equipo, la comunicación, no han dejado de ser importantes, pero sin embargo han aparecido otros elementos u otras prioridades que en este momento, ¿no? De transformación cobran importancia. Este modelo de competencias blandas o competencias socioemocionales lo he construido, en verdad lo hemos construido con el equipo de consultores con los que trabajo, para tratar de darle un ordenamiento a todos estos nuevos requisitos o nuevas solicitudes de habilidad que han aparecido por estas circunstancias que estamos viviendo, ¿no? Entonces, esto es como un mapa, no significa que sean las únicas, no significa que sea ese el orden, simplemente es tratar de darle alguna prioridad para irlas estructurando, ¿no? Entonces, nosotros, por ejemplo, tenemos aquí cosas como la automotivación, ¿no? La motivación al logro o la automotivación, que en este momento son súper importantes, porque muchos de nosotros ahora trabajamos solos. Si antes trabajábamos en una oficina y conversábamos con el compañero o teníamos al jefe al frente y quizá en algún momento algo no nos salía bien o no funcionaban las cosas y nos veníamos un poco abajo, por ahí había alguien cerca que podía darse cuenta y podía ayudarnos a levantar la cabeza. Ahora de repente eso ya no es tan fácil. Entonces mi capacidad de automotivarme tiene que ser un poco más fuerte, porque si no lo hago yo, va a ser difícil que otra persona pueda hacerlo. Entonces, la automotivación, la empatía, ¿no? ¿A quién no le ha pasado que empieza una reunión y en eso empieza a ladrar el perro de uno de los integrantes del equipo y no deja escuchar? Entonces, la persona se tiene que parar, tiene que ir. Entonces, ponerse en el lugar del otro, la tolerancia, ¿no? La tolerancia, lo mismo pasa con los clientes. Gente que de repente no tenía mucha familiaridad con el manejo de la tecnología, ¿no? A mí me ha pasado, clientes mayores, ejecutivos mayores en las organizaciones que han tenido que sentarse y tener una persona al lado que los ayude hasta que aprenden el ABC o cosas básicas para poder salvar alguna diferencia o tener algún problema. ¿Y eso qué demandó de mí? Tolerancia. ¿Por qué? Porque si yo había estimado demorarme media hora, me demoré 50 minutos, porque el señor que estaba al otro lado no lograba terminar de conectarse. Y seguramente que cosas así nos han pasado a todos. Entonces,
esta circunstancia nos trae ahora una serie de nuevas competencias o competencias un poco más específicas que son importantes y que se están empezando a requerir. Yo la verdad que del modelo y en base a la experiencia de las cosas que voy mirando en estos meses que vengo trabajando, me he tomado, me he atrevido a hacer una lista. Y yo he mapeado acá 10 que a juicio de mío y del equipo de trabajo son creo que las más solicitadas, ¿no? Cuando nosotros trabajamos con distintas empresas, temas de salud mental, temas de gestión humana, mucho tema de gestión del cambio, aparecen estos nombres, ¿no? Aparecen estas solicitudes. Necesito gente que tenga capacidad para adaptarse, que acepte los cambios, ¿no? Que sea resiliente, que se levante, me dijo. O sea, alguien muy rígido no me ayuda porque esto es muy dinámico, entonces necesito a alguien que tenga esa facilidad, ¿no? El tema del trabajo en equipo, que siempre va a ser importante, pero desde una perspectiva colaborativa, porque ahora ya no solamente es yo hago mi trabajo y claro, sí, somos parte de un equipo, yo ayudo al engranaje. No, ahora más que nunca necesitamos apuntalar bien al compañero que no puede salir de algún bache o que puede tener algún problema. Entonces, ese espíritu empático, colaborativo, ese espíritu en verdad, de integración en el equipo es fundamental, ¿no? Y no todo el mundo lo tiene. Entonces, eso se busca mucho. La empatía y la tolerancia explicada, la automotivación explicada, la gestión de emociones, ¿no? La frustración, la ansiedad, ese nivel de control es importante también para no decaer en algunos momentos que son graves o críticos, ¿no? El poder decir las cosas sin ser muy dramático, sin imponer, pero tampoco sin menospreciarse, ¿no? Sino con objetividad. Importante en el proceso de comunicación porque ahora más que nunca no estamos al lado de la persona. El cuerpo también se expresa, ¿no? Y cuando uno tiene una conversación de tú a tú en una oficina, sentados tomando un café, puede observar las reacciones corporales del otro y modular un poco la forma como uno va hablando. Sin embargo, en este momento no necesariamente se puede hacer a través de la pantalla. Entonces, la asertividad en la forma de comunicar es fundamental para evitar generar conflictos, para el manejo de los mismos, ¿no? La escucha activa, la comunicación digital. Ahora que tanto estamos frente a la pantalla, necesitamos tener la capacidad de poder transmitir una idea de una manera escrita y de una manera visual mucho más que lo que se requería antes. Entonces, es también una habilidad que ahora se exige, ¿no? Sin duda la capacidad de investigar para encontrar soluciones y obviamente el liderazgo, que no deja de ser una competencia que además engloba muchas de las mencionadas anteriormente, ¿no? Entonces, esto es un poco, como les digo, producto de la experiencia y de lo que vamos viendo en el día a día, que quizá les pueda a ustedes ser una ayuda o una guía para luego empezar el proceso de autoexploración, ¿no? Ahora, ¿cómo hacemos para desarrollar las competencias blandas? Porque claro, ya sabemos que es una competencia, tenemos una idea de más o menos qué es lo que se pide, sé que tengo que, si yo quiero desarrollar una competencia o una habilidad blanda en mí, tengo que tener en cuenta dónde estoy y qué es lo que podría yo aportar, ¿no? En esta perspectiva. Pero es importante el saber ahora cómo lo voy a hacer. Y en verdad no hay una receta mágica, no hay una receta mágica, no es que yo voy a tomar un curso y voy a salir ya con la competencia adquirida, o sea, no es tomar un curso de inglés, no es ir a aprender metodologías ágiles, no es así. Como en algún momento de la presentación lo comenté, esto es un cambio de conducta que pasa primero por un reseteo cognitivo. O sea, yo tengo que ser consciente de qué necesito y en qué etapa estoy. Y esto es un poco las etapas del aprendizaje que vienen de una teoría de Abraham Maslow, que es bien interesante.
y que habla de 4 estadios, ¿no? Primero, yo no sé que no sé, o sea, ni siquiera tengo la idea de que me falta algo, porque ni siquiera lo tengo en mi mapa, en mi radar, ¿no? Es como, por ejemplo, pues un ermitaño que vive en la punta de una montaña y no sabe que existen los carros. Entonces, él no sabe que no sabe manejar porque ni siquiera sabe que los carros existen. Es un ejemplo grosero, pero es para tratar de darnos una idea, ¿no? Cuando él baja a la ciudad o al pueblo más cercano, se da cuenta pues de que hay unos artefactos que dan vuelta y que lo pueden llevar más fácil de un punto a otro. Entonces, él se da cuenta que existen los carros y que él no sabe manejarlos. Entonces, ahí estamos en la segunda etapa. Oye, ¿verdad? Hay un tema de manejo de conflictos y yo, la verdad, no me siento preparada para manejarlo, ¿no? Hay una tercera etapa en la cual yo ya me inscribí en un curso, ya sé que los conflictos tienen una serie de estadios, que hay una serie de temas relacionados con mi actitud, con mi comunicación, con mi plantarme. Entonces, yo ya tengo una idea de cómo puedo trabajar el tema de los conflictos, o este señor ermitaño ya sabe, se inscribió en el Turing y tomó su cursito y ya sabe manejar. Pero todavía es una competencia en la que él tiene que esforzarse para poder evidenciarla, ¿no? O sea, yo ya sé, pero no está impregnada en mí y no es una cosa que yo hago de manera automática. Ese es el último estadio. Cuando yo ya logré interiorizar el conocimiento o el cambio de conducta en el caso de las competencias, y ya esto es algo que me fluye de manera natural porque está internalizado en mi patrón. Lo he explicado muy rápidamente, si ustedes tienen interés, es una teoría bien interesante de las etapas del aprendizaje que tiene una serie de aspectos que sería bonito que lo pudieran leer, pero en el fondo ese es un poco el degradé y cómo decantan, ¿no? O sea, es un poco desde que yo ignoro todo absolutamente hasta que he logrado interiorizar el concepto y que lo he hecho parte de mi vida. Entonces, eso es un poco el camino que tenemos que andar cuando queremos generar un nuevo conocimiento o queremos incorporar en nosotros un nuevo comportamiento, ¿no? Entonces, un poquito para ir mirando el tema. Ahora, ¿cómo desarrollamos las competencias blandas? En verdad, yo he tratado de ponerlo de manera sencilla y práctica desde mi perspectiva, ¿no? Yo creo que lo primero que nosotros tenemos que hacer es conocer un poco la teoría. O sea, si yo quiero entender, por ejemplo, la comunicación consciente o la comunicación efectiva, ¿no? O sea, de repente sería bueno que yo primero entendiera un poco mejor qué es comunicar, por qué es importante, qué tipos de comunicación existen. Y eso yo lo puedo mirar en un curso. Eso yo lo puedo aprender en un curso. Hay muchos en el mercado. Entonces yo puedo ir mirando qué competencias son interesantes que creo que me pueden faltar y puedo ir tomando conocimiento en una capacitación formal. Eso es la mitad del camino. La otra mitad es el autodesarrollo. Y ese es el ejercicio complejo al que nos enfrentamos cuando queremos tener un comportamiento nuevo, ¿no? Que es, ok, yo quiero mejorar mi comunicación. Entonces, ahora me toca definir qué parte de la comunicación, ¿no? Entonces yo digo, ok, yo por mi trabajo tengo que hacer muchas presentaciones. Entonces yo necesito una comunicación efectiva frente al público. Es una competencia blanda. Entonces, ok, empiezo yo a desmenuzar un poquito qué necesito y empiezo a ponerme retos. ¿No? Digo, voy a hacer una presentación pequeña, voy a presentarla a un grupo de confianza, voy a tomar el feedback de estas personas y tengo que empezar a practicar. Las competencias no se pueden adquirir si es que no se practican. Y eso implica un esfuerzo consciente y un manejo adecuado de la tolerancia, porque como cualquier cosa que uno aprende, al principio no necesariamente nos sale bien y luego vamos a ir un poco mejorándolo, ¿no? Entonces, creo que es importante que seamos conscientes de que no por ir a un curso de 10 horas, 12 horas o 2 semanas, yo ya tengo la competencia y puedo decir, sí, yo ya logro hacer tal cosa.
En el fondo esto pasa por un proceso de autoconocimiento. Y creo que lo tengo en la siguiente lámina. No hay manera de generar un cambio si no somos conscientes de dónde estamos y hacia dónde queremos ir. Y ese dónde estamos pasa por hacer un análisis, ¿no? Esto es algo que podemos hacer solo, sí. Es algo que podemos hacer con un coach, sí, también, ¿no? Son personas que se han formado, que se han preparado y que probablemente nos pueden ayudar a mirarnos mejor y a poder ir clarificando dónde estoy y qué quiero lograr. Pero también es algo que podemos hacer de manera propia, solos, ¿no? Tomando feedback y alguna información que yo por aquí les voy a dar. Pero el autoconocimiento es la base. Y empezar mirándonos con objetividad, sin engañarnos a nosotros mismos, ¿no? Porque si no, no vamos a llegar a ningún lado. O sea, si yo empiezo a hacer mi checklist de qué quiero hacer, digo, pero esto yo lo hago bien, esto también, esto no. O sea, ahí no llegamos. Hay que ser autocríticos y arrancar un plan de trabajo de manera honesta, ¿no? Con nosotros mismos. Aquí les dejo algunas pautas de cómo lograr ese proceso de transformación, ¿no? No hay una receta única. No es que para comunicar, paso 1, 2, 3, para negociar, paso 4, 5, 6, para la empatía, 7, 8, 9. No. Eso va a nacer un poco de la experiencia de vida que nosotros tenemos, del nivel en el que estamos, del entorno en el que nos desenvolvemos y de qué tipo de comunicación necesito, qué tanto nivel de empatía necesito, qué tanto manejo de presión necesito. En general, ¿qué deseo lograr? ¿Cuál es mi meta al corto plazo, al mediano plazo? ¿Por qué quiero mejorar las competencias? ¿Qué competencias quiero? O sea, ¿qué creo que es importante para que yo en un año pueda prepararme para lograr un puesto de gerente? O para lograr una transferencia a una oficina en la cual hay equipos de trabajo mucho más grandes que los que yo manejo ahora. ¿Qué me falta? ¿No? Y aquí les dejo algunos tips. Por ejemplo, ¿qué considero que mejoraría mi desempeño? Si yo pudiera manejar mejor las crisis, yo creo que podría desempeñar mejor mis funciones, ¿no? Entonces, esto pasa por un proceso reflexivo, ¿no? ¿Cuáles son mis debilidades? Todos nosotros nos conocemos y sabemos cuando estamos frente a frente a un espejo de qué pata cojeamos. Entonces, esa honestidad es la que necesitamos poner en el papel para arrancar un diagnóstico a carta cabal, ¿no? Tenemos que definir nuestras prioridades porque definitivamente todo no se puede hacer, y menos cuando implica un esfuerzo importante como este. Entonces, yo sugiero trabajar 2 o 3 competencias e ir mirando los avances e ir incorporando algunas otras, ¿no? Porque a algunos les tomará más o menos esfuerzo, pero de todas maneras hay un trabajo de por medio que hay que desarrollar y mucha conciencia y mucho foco, ¿no? Entonces, ¿hacia dónde quiero llegar? ¿Qué cosa es lo que me haría ser mejor? ¿Cuáles son mis debilidades? ¿Cuáles son mis puntos fuertes también? Priorizo y quizás una bonita forma de tener un mapa más completo sería poder tomar información de algunas personas de confianza nuestra. Puede ser algún ex jefe con el que haya un mejor vínculo, nuestros compañeros de trabajo, nuestra propia familia, quizás mi pareja, ¿no? Que me ayude a darme cuenta que podría ser un poco más tolerante, que podría ser un poco más empática, que podría ser menos explosiva. En fin, ese feedback va a ser rico porque nos va a ayudar a clarificar hacia dónde tenemos que caminar. Esto era un poco lo que ya dije, ¿no? Pedir el feedback, tratar de tomar los comentarios de manera positiva, ¿no? Porque muchas veces las cosas que nos dicen no son muy bonitas, entonces tenemos que tratar de extraer lo positivo de eso para poder tornarlo en una oportunidad de mejora, ¿no? Una vez que tengo la lista, veo qué tanto necesito trabajar. Pedir ayuda es una etapa válida y yo creo que es importante el poder tomar algún tipo de formación estructurada sobre el tema de las competencias para tener claras algunas aristas, tener alguna otra información que nos pueda servir
en el camino que vamos a emprender. Entonces, esta capacitación, que puede ser temas formales o que incluso puede ser trabajar con algún coach, nos puede servir también, ¿no? Y finalmente es empezar a practicar, ¿no? Como yo ponía en el ejemplo, si yo necesito mejorar mi comunicación oral, mi parada frente a un escenario para poder hacer una presentación, pues nada, me queda lanzarme, salir de mi zona de confort, como dice por ahí, y plantear en mi equipo de trabajo, esto, chicos, tengo este tema, me gustaría poder presentárselos, me permiten, y preparar una pequeña presentación y empezar a practicar tu parada, tu comunicación, pedir el feedback y empezar un poco de esa manera, ¿no? Entonces, el desarrollo de las competencias es un trabajo muy bonito, muy fuerte, pero muy gratificante. Y sin duda se avanza y se pueden ir incorporando algunas otras competencias conforme vamos ya sintiendo que estamos en la etapa de la competencia inconsciente, ¿no? Ya cuando la tenemos incorporada. Y finalmente, yo muchas veces juego con este FODA para justamente ayudar a algunas personas que confían en mí a que puedan hacer un mapa claro de cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus debilidades, qué oportunidades tienen para desarrollar las competencias, ¿no? Y qué cosas podrían estar atentando contra esa posibilidad de desarrollo, ¿no? Entonces, los invito a que lo tomen, a que lo utilicen como un borrador y puedan ustedes mismos empezar a desarrollar este ejercicio de anotar un poquito hacia dónde voy, qué cosas fuertes tengo, porque es importante también tener claro cuál es mi bastión y qué cosas sí hago bien, ¿no? Y para reforzarlas y luego mirar aquellas cosas que puedo mejorar. Yo tengo acá algunas preguntas que ayudan a completar este mapa, ¿no? En el que hablamos, por ejemplo, ¿qué cosas son las que se me hace fáciles hacer? Por ejemplo, a mí se me hace muy fácil el generar relaciones con clientes, ¿no? Mi personalidad me ayuda, soy extrovertida, me gusta conversar, entonces, por ejemplo, eso lo hago bien. Sin embargo, cuando tengo que sentarme y hacer un análisis, me cuesta mucho concentrarme. Entonces tengo pequeños espacios de concentración. Entonces ahí tengo una fortaleza y una debilidad asociadas, ¿no? Porque la información la necesito para dársela al mismo cliente. Entonces puedo ir un poco desmenuzando y teniendo ese mapa que muchas veces no lo tenemos tan claro, porque es difícil mirarse a uno mismo, eso está comprobado, pero difícil, pero súper importante el poder hacerlo, ¿no? Pautear de repente una lista con virtudes, ¿no? Con los puntos que creen que podrían mejorar y cómo creen que podrían mejorar, ¿no? Eso es bien importante, el cómo, porque una vez que nosotros tenemos claro qué competencia necesito desarrollar, cuál es el nivel de esa competencia al que quiero llegar, ¿no? Y cómo creo que lo puedo hacer es el punto clave porque esa es la forma en que vamos a empezar a practicar. Analizar nuestras relaciones interpersonales, si nos gusta tenerlas, no nos gusta, cómo quisiéramos que fueran, cuál es la relación ideal, ¿no? ¿Qué podría hacer para llegar a ese punto? Y finalmente, cuando tengo una situación de tensión, un problema o una crisis, ¿cuál es mi reacción? ¿No? Me enfoco en mí misma, me cierro, más bien busco comunicarme, me tenso o de lo contrario miro las cosas con objetividad. Pensémoslo y empecemos a utilizar el FODA que nos va a ir mirando y dando luces, ¿no? A mí me ha pasado que en algunos ejercicios o en algunas consultas, cuando la gente empieza a llenarlo sin mucha fe, digamos. Sin embargo, cuando van avanzando en el proceso y van mirándolo, se van reconociendo en el papel. Y termina siendo un elemento bien importante para poder arrancar un plan de mejora o un plan de acción, ¿no? Y nada, eso es un poco lo que quería compartir con ustedes, conceptos sencillos, pero tratar de dejarles algunos tips prácticos
porque creo que la intención y el compromiso que tenemos como profesionales de desarrollarnos no debe recaer solo en las empresas, sino que debería estar en gran parte en nosotros, ¿no? Porque nosotros somos los primeros beneficiados cuando logramos superar esto, cuando logramos avanzar en este tipo de aspectos, porque como dije al inicio, o sea, esto es algo que nos hace mejores profesionales, pero sin duda mejores personas, ¿no? Nos permite tener un mejor relacionamiento con nuestro entorno y vivir mejor, ser más empáticos, vivir más tranquilos, estar más contentos. Entonces, esto es una responsabilidad, creo yo, que primero parte de nosotros y que obviamente en la empresa, también muchas empresas lo refuerzan, ¿no? Entonces, nada, esto es lo que traía para compartir con ustedes. Céntrate en lo que puedes mejorar, miremos con objetividad y con actitud positiva. Nunca nos olvidemos de eso. No nos vayamos al extremo de castigarnos por todas las cosas que nos faltan. Veamos también los puntos positivos, que seguro tenemos muchos y que son importantes no perder de vista, porque como todo en la vida tiene que haber un equilibrio. Y así como yo tengo que ser consciente de qué cosa me falta, también tengo que ser consciente de qué es mi fortaleza y en qué sí soy buena para poder sacarle partido y dejarlo bien sentado, ¿no? Porque esas son las bases de cómo voy a ir caminando. Y nada, eso es, espero que la información les haya servido de ayuda. Ah, y acá tengo otra frase que me encanta, que es del cofundador de LinkedIn, ¿no? Que es Reid Hoffman, que dice, ay, no veo, a ver, no importa cuán brillante sea tu mente o estrategia, si estás jugando solo, siempre perderás ante un equipo, ¿no? O sea, las personas somos entes sociales y estamos inmersos en grupos, en una sociedad. Entonces, en verdad, en la medida que nosotros podamos mejorar ese relacionamiento con el otro, siempre vamos a ganar, ¿no? Entonces, es bien importante y bien reflexivo, ¿no? Lo que dice el fundador o el cofundador de LinkedIn. Y nada, ahora sí, eso es. Después ya, si hay preguntas, encantada. Muchas gracias, Marianela. Sí, tenemos bastantes preguntas, pero antes de pasar a las preguntas, quisieras compartirles lo que es la encuesta de satisfacción. Y bueno, las personas que llenan la encuesta de satisfacción son a las que se les va a enviar la grabación del webinar de hoy. Excelente. Empezamos con las preguntas. La primera es que, a ver, wow, son bastantes. Ya, la primera, ¿qué material de lectura les podría recomendar para profundizar acerca del tema? Uy, sí, hay varios. Por ejemplo, los libros de Covey a mí me encantan porque son bien pragmáticos. Lo que puedo hacer es mandarles una lista de unos 5 o 6 libros para que puedan chequearlos y así como la presentación para que la tenga. Pero los libros de Covey, los libros de Hoffman, Marta Ales ya hablaba de los temas de competencias, ¿no? Y es una lectura sencilla, entendible y práctica. Entonces creo que eso podría ser. Pero les puedo hacer llegar una lista y se las comparto. Genial, yo les comparto entonces. La siguiente, de Manuel. ¿Hay competencias blandas más difíciles de desarrollar que otras? Por ejemplo, me parece muy complicado desarrollar la iniciativa en una persona. Sí, sin duda. No, sin duda. A ver, la competencia parte de una base que es algo que nosotros ya traemos, ¿no? Entonces, hay gente que tiene más iniciativa que otra, por ejemplo, para poner ese ejemplo, ¿no? Entonces, para quien ya tiene algo más, un peldaño más avanzado, va a ser más fácil seguir creciendo en eso que para quien no lo tiene. En la medida que nosotros seamos conscientes y hagamos el ejercicio de poder, por ejemplo, tomar iniciativa cuando tenemos una reunión de trabajo y hay que hacer el acta. Entonces, si yo sé que quiero desarrollar mi iniciativa, entonces yo levanto la mano y digo, señores, yo puedo ayudar en esto y puedo generar estos conceptos. Entonces, va a ser más difícil para quien no lo tiene como un chip incorporado en su cabeza. No es que no lo pueda desarrollar, va a poder avanzar,
pero no necesariamente todos podemos llegar al mismo nivel en todas las competencias, porque juega mucho lo que traemos innato, ¿no? Lo que traemos innato. Entonces sí, hay gente que nunca va a poder, por ejemplo, el control del estrés, porque tiene mucha ansiedad. Entonces, y hay gente que es mucho más calmada frente a situaciones X. Y no miremos, por ejemplo, la reacción de las personas frente a los temblores, que es algo instintivo, ¿no? Es innato. Entonces hay gente que sale disparada, hay gente que se queda muy tranquila. Entonces, obviamente, para uno va a ser más fácil que para otro el manejo de su emoción y el desarrollo de la capacidad sobre esa emoción. No todo el mundo puede llegar a todo, es real. Y eso también es un bonito punto a analizar, porque yo tengo que ser consciente de cuáles son aquellas cosas que realmente no voy a poder lograr. Y si yo trabajo en equipo o tengo un equipo, es mi oportunidad para poder valorar en otro eso que yo no tengo y poder en equipo generar un mejor resultado, ¿no? Por eso es bueno el autoanálisis y la reflexión, porque si yo sé que soy una persona que se tensa frente a un problema, pues trato de recurrir o de apoyarme en aquellas personas que no tienen esa misma reacción. Entonces, es bueno saber incluso cuáles son mis capacidades que no son muy avanzadas, ¿no? O que siento que no las puedo seguir desarrollando. Listo, gracias. La siguiente pregunta nos pregunta, ¿cómo se podría desarrollar la competencia tolerancia ante la incertidumbre? Lo que pasa es que la tolerancia es la capacidad, es la capacidad que tenemos para poder aceptar, ¿no? Lo que está ocurriendo. O sea, aceptar sin perder los papeles o sin perder, sin exaltarnos, sin llegar a crisparnos, aceptar algo que está ocurriendo en nuestro entorno, ¿no? Entonces, en general, hacia la incertidumbre, hacia en tensión o la tolerancia hacia alguna cosa que a nosotras nos pueda molestar, hacia la impuntualidad, hacia la verborrea, la tolerancia en general es la capacidad que tenemos para aceptar en otro algo que nosotros no podemos controlar. Entonces, es un ejercicio difícil en el cual tenemos que ser muy conscientes y pedir mucha ayuda de feedback para poder no interferir y ponernos por encima de la persona que nos está haciendo perder o dejar de ser tolerantes, ¿no? Eso pasa por ahí. Listo, gracias. Una pregunta de Gonzalo nos pregunta, ¿el pensamiento disruptivo ayuda a mejorar las competencias blandas o es contraproducente? Yo pienso que sí, o sea, yo no veo que sea contraproducente, ¿no? El pensamiento disruptivo más bien es un pensamiento que quiebra paradigmas, si es que a eso va, ¿no? Entonces yo creo que más bien nos ayuda a salir de nuestra zona de confort y eso nos lleva a retarnos a nosotros mismos, a hacer cosas que nunca pensamos que podíamos hacer. En esa medida nos puede ayudar a tomar ciertas actitudes que son necesarias para impulsarnos a desarrollar las competencias. Entonces, un poco concatenando el pensamiento, creo que más bien podría ayudarnos más que entorpecernos, ¿no? Lo que no nos ayuda a desarrollar una competencia es seguir haciendo lo mismo. Si yo quiero cambiar mi conducta, quiero mejorar en ciertas cosas, tengo que hacer cosas diferentes. Y para eso el pensamiento disruptivo ayuda, ¿no? La siguiente pregunta es de Caro. Nos dice, interesante el modelo presentado. ¿Dónde quedan las competencias éticas ciudadanas? Lo que pasa es que la ética, más que una competencia, es un valor. No lo veo tanto como una competencia, sino creo que es más un valor, es algo intrínseco que es o no es. O sea, yo soy ético, la competencia
tiene un gradiente, o, ¿no? Estadios de desarrollo. O sea, soy buen comunicador, más o menos, muy poquito comunicador, nada de comunicador, ¿no? O sea, hay una gradiente. En cambio, ¿eres ético o no eres ético? Entonces, no hay, soy medio ético, eso no funciona. Entonces, eso es un valor, lo traes inherente y lo tienes o no lo tienes, ¿no? Listo, gracias. Alex nos comenta, excelente su presentación. Muchas gracias y nos pregunta, ¿de qué depende que el desarrollar en mí las habilidades blandas tomen más o menos tiempo? Depende de dos cosas. Depende de tus recursos innatos, porque como decía hace un rato, todos partimos con una malla, ¿no? Como un código de barras. Tengo un poquito más de comunicación, un poquito menos de empatía, un poco más de tolerancia, tengo bastante de manejo de crisis. Entonces yo traigo ya en mi set, en mi mindset, traigo una base, ¿no? Si a esa base yo le sumo la práctica, la conciencia de lo que quiero hacer y la práctica, entonces yo voy a lograr desarrollar más o menos las competencias, ¿no? Entonces depende de dos cosas, de mi base y de qué tanto yo me esmero por practicar y por cambiar la conducta mejorándola, ¿no? De eso depende en el fondo. Nunca todos vamos a llegar a todos los niveles de todas las competencias, eso está clarísimo. Gracias. La siguiente es si es que nos puede sugerir algún test de autoevaluación de las competencias socioemocionales. Mira, yo la verdad, yo soy psicóloga, ¿ok? Y yo no soy muy partidaria de la evaluación de competencias a través de pruebas. Lo que las pruebas te pueden ayudar es a mirar rasgos de personalidad, que es diferente a las competencias, porque son tipologías o características que generan una tendencia, ¿no? Yo creo que la evaluación de competencias pasa más por una evaluación situacional, cómo las personas reaccionan frente a. Por eso que en los trabajos, en las empresas, cuando hacen selección de personal, no hay una prueba que mida la competencia y que si te sacas 80 sobre 100 ya la tiene. No funciona así. Las pruebas te dan una idea de lo que podrías tú tener potencialidad para desarrollar, pero en verdad son la reacción de la persona frente a una situación lo que hace que el evaluador o uno mismo pueda darse cuenta qué tanto tiene desarrollada la competencia. Ahora, en el mercado hay un montón de pruebas, la verdad. Yo sinceramente no me animo a recomendar ninguna, porque yo las tomo con pinzas, no. Lo que pasa es que las personas toman la prueba, sacan el resultado y eso tiene que ser interpretado. Una prueba única nunca te va a dar un resultado certero. Una prueba es un instrumento que debe ser usado dentro de un conjunto de instrumentos para aproximar la idea de lo que es la persona, ¿no? Por ahí diría yo. Perdón si no te doy un nombre, pero la verdad que no les tengo mucha confianza. La siguiente pregunta es de Fanny. Nos dice, ¿en qué consiste la reestructuración cognitiva? Es en el reaprender, en otras palabras. Es el reaprender. O sea, nosotros vamos avanzando en la vida y vamos aprendiendo por los estímulos que tenemos desde que somos pequeños o por los estímulos sociales de nuestros padres, del entorno en el que nos desenvolvemos, vamos adquiriendo ciertos hábitos, ciertas costumbres, ciertas actitudes, ciertas conductas o comportamientos. Eso nosotros tenemos que resetearlo conscientemente para poder generar una nueva conducta. Por ejemplo, hay personas que simplemente le huyen al conflicto, que no les gustan las situaciones conflictivas, que prefieren decir sí, 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 por no enfrentar, ¿no? Y eso es algo que ellos han aprendido desde que son pequeños. ¿Por qué? Porque probablemente para sus padres eso era correcto e incitaron que esta persona fuera así, ¿no? Seguramente que más de uno conoce a alguien que sí, pues no le gusta, entonces siempre evade el conflicto, ¿no? No se quiere generar el problema.
pero en la vida uno no puede evadir los conflictos, pues, menos en el trabajo, porque hay momentos en los cuales es necesario decir, oye, hasta aquí nomás, y eso va a generar un ida y vuelta con otra persona y hay que saber manejarlo. Entonces, esa reestructuración cognitiva es, ahora me toca a mí conscientemente saber que tengo que cambiar este chip y tengo que desaprender ese patrón que me enseñaron desde que era chico y aprender que tener un conflicto no es malo, no es necesariamente malo. Malo es agredir, malo es esto, faltar el respeto, pero el manejo del conflicto, o sea, o tener un conflicto con alguien no implica que eso va a ocurrir. Hay formas de manejar el conflicto. Entonces, eso es lo que la persona ahora tiene que aprender, que eso que ella creía que era malo no lo es y que tiene que aprender a cómo manejar ese tipo de situaciones. Entonces, esa reestructuración cognitiva es ese proceso de reaprendizaje. Gracias, Marinela. Vamos con 2 preguntas más por el tiempo, pero Okay. tenemos bastantes preguntas en el chat y me gustaría saber si después me ayudarías a responderlas y les enviamos las respuestas Y con mucho por gusto, internet. encantada. La verdad que a mí el tema me encanta porque, como ya les dije, creo que es un tema que nos ayuda como personas, ¿no? O sea, como profesionales sí, pero como personas. Entonces, sí, perfecto, dime. Ya, vamos por las últimas preguntas. Alberto nos comenta, he laborado en varias empresas importantes y el ser competente en nuestra sociedad peruana te trae inconvenientes con personas que te ven como una amenaza para sus intereses personales. Correcto. Sobre todo cuando te has propuesto una línea de carrera ambiciosa. La pregunta ¿es válido ir contra tus mismas competencias solo para conservar tu trabajo? Ay, qué difícil. Eh, Ir contra tus propias competencias. Claro, a ver, si te entiendo, lo que me estás tratando de decir es mostrarte menos eficiente para no chocar con estas personas que te están viendo como una amenaza y poder conservar tu trabajo. Si es así, a ver, yo creo que es una decisión bien personal. La verdad, nosotros no somos nadie para juzgar a las personas. Cada quien decide cómo actúa y creo que es una decisión personal porque si tú te sientes en un ambiente en el cual, o sea, si alguien está en un ambiente en el cual no le permiten expresar su potencial, sus capacidades totales, yo digo, ¿qué tan sostenible puede ser permanecer ahí? O sea, va a llegar un momento en que de repente lo vas a tolerar, pero luego vas a querer, o sea, no vas a poder más, porque te vas a frustrar, porque vas a terminar haciendo el 50% de lo que puedes hacer. Entonces, claro, es una decisión. Yo digo, bueno, en este momento yo necesito mantener mi trabajo, entonces me voy a hacer perfil bajo para no generarme problemas con este señor, si no puedo salir perdiendo el trabajo. Es una posición, se respeta. Lo que yo no sé es si es sostenible en el tiempo, ¿no? O sea, ¿cuánto tiempo más podrías estar cómodo en una situación así? Y listo, por la última pregunta de Adalberto, que nos pregunta, ¿qué es el pensamiento crítico? ¿Qué es el pensamiento crítico? Es el pensamiento disruptivo, aquel que te ayuda a, otra vez, a salir de tu zona de confort, que te ayuda a cuestionarte si lo que estás haciendo es lo correcto, o sea, es todo lo que puedes hacer, es todo lo que debes hacer, si es que puedes hacer las cosas diferentes. El pensamiento crítico para mí va por ahí, ¿no? Y yo creo que es positivo porque nos moviliza, o sea, en la vida nosotros vamos caminando por ciclos, ¿no? Entonces tenemos ciclos de aprendizaje, vamos incorporando, nos acostumbramos y llegamos a una meseta. Claro, cuando yo ya estoy en un punto en el cual me siento totalmente cómoda, es rico porque me siento que controlo, pero creo que parte del reto para seguir creciendo como persona y como profesional es moverte de esa zona y creo que el pensamiento crítico ayuda a eso, ¿no? Listo, muchas gracias Marinela por el webinar de hoy. Damos por terminado el webinar. Me gustaría invitarlos a tal vez prender la cámara para tomar una fotito. Y a ver, Marinela, si me puedes ayudar a dejar de presentar para Sí, poder claro. tomar la foto. A ver. Listo. A ver.
Listo, a la cuenta de 3. Voy a empezar a tomar la fotito. 1, 2 y 3. A ver, la otra página. 1, 2 y 3. Listo, muchas gracias. Muchas gracias, Marianela, por el webinar de hoy. Ha sido bastante interesante y nos va a ayudar bastante a todos. Ahora quisiera invitarlos al siguiente webinar que tenemos el miércoles, que es acerca del uso del Design Thinking para un emprendimiento. Les voy a dejar lo que es la ficha de inscripción, el formulario de inscripción, por si están interesados. Y muchas gracias, Marianela. No, Muchas ustedes. gracias a todos por asistir. Hasta luego. Espero haber clarificado en algo los conceptos. Muchísimas gracias, muy interesante. Qué bueno que les ha gustado. Gracias. Excelente, Gracias felicitaciones. Gracias, con mucho cariño, gracias. Gracias, muy buena. Gracias. Gracias, muy bueno. Bueno, Que se repita de nuevo. Gracias. Vuelvan a invitar. Excelente exposición. ay, muchas gracias, muy Excelente. amable. Gracias. No, excelente, lo máximo. Maravillosa. Bendiciones. Gracias, de igual manera. Los dejo, adiós.